alumnos, damos inicio al módulo 1, la Iglesia de Cristo en la Antigüedad Pagana. Los contenidos son los orígenes del cristianismo, la sinagoga y la Iglesia Universal, el imperio pagano y el cristianismo, las persecuciones. A continuación, vemos en qué contexto nace Jesús. Nace en el sector de Palestina, que era una provincia de dominio de los romanos. Se define el cristianismo como una religión fundada por Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios se hizo hombre e irrumpió en la historia humana. Lugar de nacimiento fue Belén de Judá. Cuando reinaba en Judá, Herodes el Grande y Quirino era gobernador de Siria, bajo la autoridad suprema del emperador del Imperio Romano, César Augusto. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1, relata el evangelista: Jesús había nacido en Belén de Judá, durante el reinado de Herodes. En Lucas, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, relata: por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Jesús vive en Nazaret durante 30 años y no son conocidos los personajes de la época de su vida pública en el ámbito religioso judío. Los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. En el ámbito civil está Poncio Pilato, procurador romano en Palestina. Otras figuras de su época son el poeta Ovidio, el filósofo Séneca y el historiador Tito Livio. Séneca es un filósofo latino, nació el año 4 a.C. en Córdoba, lo que es hoy Córdoba en España, hijo de Elvia y del retórico romano Marco Aneo, más conocido como Séneca el Viejo, que también fue procurador imperial. Se educó en Roma, donde recibe amplia educación. Ejercerá como abogado y después de ser nombrado cuestor ingresa en el Senado romano. Poncio Pilato fue el gobernador romano en la provincia de Judea en tiempos de Jesús. Los evangelios se refieren a él por el título genérico de gobernador. Como prefecto le correspondía mantener el orden en la provincia y administrarla judicial y económicamente. Por tanto, debía estar al frente del sistema judicial. Ovidio era un poeta latino, educado en las artes de la política, estudió en Roma y completó su formación en diversas ciudades del mundo griego. Pero pronto abandonó la política para dedicarse por entero a la poesía, convertido en un hombre adinerado tras heredar la hacienda de su padre. Ahora veremos las etapas de la fundación de la Iglesia. Número 1, Jesús predica el Evangelio. Confrontar Mateo, capítulo 1, versículo 15, Lucas, capítulo 11 al 20. Jesús comienza a predicar el Evangelio del reino de Dios. Al mismo tiempo, reúne a su alrededor a quienes aceptan su palabra y se hacen discípulos suyos. Número 2, Jesús elige a 12 de esos discípulos para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Estos serán los apóstoles, los 12, a los que da poderes especiales y le transmitirá su propia misión. Número 3, Jesús escoge a Pedro como cabeza de los apóstoles y pastor de toda la iglesia. Después de resucitar, Jesús se aparece a Pedro y le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Número 4, Jesús instituye la Eucaristía y da a los apóstoles poderes sacerdotales sobre ella. Haced esto en memoria mía. Les da también el poder de perdonar los pecados. A quienes perdonéis, los pecados les quedarán perdonados. Número 5, con su muerte en la cruz y con su resurrección, Jesús realiza la redención de los hombres y da así fuerza salvadora a los sacramentos, en los que Jesús se queda en la iglesia para siempre. Número 6,
Pentecostés. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la Iglesia de Jesucristo se manifiesta públicamente e inicia su expansión con rapidez a impulsos del Espíritu Santo. Jesucristo fundó una religión, el cristianismo, sino también una iglesia. La iglesia, el nuevo pueblo de Dios, fue constituida bajo la forma de una comunidad visible de salvación, a la que se incorporan los hombres por el bautismo. El apóstol Pedro. La iglesia está cimentada sobre el apóstol Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. La constitución de la iglesia se consumó el día de Pentecostés y a partir de entonces comienza propiamente su historia. La sinagoga y la iglesia universal. Los cristianos perseguidos por el Sanedrín se desvincularon muy pronto de la sinagoga. El cristianismo, desde sus orígenes, fue universal, abierto a los gentiles, y estos fueron declarados libres de las prescripciones de la ley mosaica. Inicios de la iglesia. La iglesia, en sus inicios, la formaban unas 120 personas, al frente de las cuales estaban los apóstoles. Este grupo se incrementó rápidamente en el día de Pentecostés. Se incorporaron unas 3.000 personas. Pocos días más tarde se bautizaron otros 5.000. Persecución de los cristianos. Desde el inicio y a partir del martirio de Esteban comenzó una gran persecución contra la iglesia. Los Hechos de los Apóstoles narran cómo Saulo de Tarso se dirige a Damasco para apresar a los discípulos de Jesús que había en esa ciudad. En el trayecto, por una intervención milagrosa de Jesucristo, se convertirá en el primer difusor del cristianismo en el mundo antiguo. Causas de las persecuciones contra la iglesia. Número 1, el paganismo. Del Estado romano, que veía al cristianismo como una religión peligrosa, que amenazaba el prestigio de sus falsos dioses y que iba en contra de muchas de sus costumbres decadentes. Frente a la corrupción del imperio, los cristianos encarnaban un nuevo tipo de conducta moral. Hay una carta a Diogneto del siglo II. Se dice que es de autor desconocido y dice: los cristianos no se distinguen de los demás hombres, pero dan muestra de una peculiar conducta admirable que sorprende a todos. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen los que nacen. Ponen mesa en común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su mirada puesta en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todo son perseguidos. Causa número 2. La acusación de ateísmo contra los cristianos debido a que rechazaban a los ídolos y se oponían a rendir culto al emperador como si fuera un dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. Fue el principio formulado por el propio Cristo. Principales persecuciones. La primera persecución de Nerón, emperador del año 54 al 68, acusa a los cristianos del incendio de Roma, generando una hostilidad a ellos. En esta persecución murieron los apóstoles Pedro y Pablo hacia el año 67. Domiciano, 81 al 96, y Trajano, 98 al 117, continúan la persecución ocasionando numerosos mártires, entre muchos el Papa Clemente Romano. En el 165 tiene lugar la persecución del emperador Marco Aurelio. Tercero, el edicto de Septimio Severo, en el año 202, prohíbe con graves penas la extensión del cristianismo. Esto da lugar de nuevo a frecuentes persecuciones. Decio, en el año 240 al 251, exigió a todos los habitantes del imperio
un certificado de que habían sacrificado a los dioses paganos. Algunos cristianos claudicaron y sacrificaron. Son los llamados lapsi, caídos. Muchos de ellos, una vez arrepentidos, fueron readmitidos en la iglesia. Las persecuciones continuaron intermitentemente hasta el año 313. El emperador Constantino. El año 313, fecha del edicto de Milán del emperador Constantino, que concedía la libertad de culto a la iglesia.